quizás nos da sobre todo ello. Y damos ya la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy para preguntarles sobre todas estas cuestiones. Saludamos ya a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. También a Gustavo Martínez, profesor de finanzas y asesor financiero. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muy bien, Javier, muy contento de volver a estar contigo y con Miguel Ángel y feliz año a los dos. Lo mismo digo, Igualmente. feliz año a los dos y gracias por estar aquí un día más. También contamos con Carlos Santiso, gestor senior de fondos de inversión en Andbank. ¿Qué tal, Carlos? Feliz año, ¿cómo estás? No te escuchamos, Carlos, creo que estás silenciado. Perdona. Ahora Igualmente, sí. feliz año a todos. Un placer veros. Y también contaremos hoy con Marc Ribes, somos bastantes hoy, CEO de Blackbird. ¿Cómo estás, Hola, Marc? ¿qué tal? Buenas, feliz año a todos. Muy bien, gracias. Bueno, quería arrancar, ya que tenemos poco tiempo, somos muchos, me apetece contar con todos vuestros análisis en detalle. Quería arrancar por cómo estáis viendo este arranque de año de las bolsas, ¿no? Hemos visto un arranque de las bolsas confiadas, aún así la economía sigue preocupando y teníamos un informe de la economía del Banco Mundial donde proyectaban una caída en el crecimiento para 2023 a tan solo el 1,7% el crecimiento mundial. Y claro, mi pregunta va enfocada hacia cómo estáis viendo este rebote, porque lo que me he fijado yo, y os voy a poner en pantalla, estos últimos días he estado mirando qué es lo que está rebotando y estamos viendo un gran rebote en China, ya veíamos con esa reapertura que ya comentábamos hace unas semanas. Estamos viendo en Estados Unidos rebote muy cíclico, sectores más cíclicos, materiales, consumo cíclico, comunicaciones, financiero y sobre todo acciones, me he estado fijando, acciones que pues en principio eran las que la gente se había alejado este año 2022, pues acciones un poco más endeudadas, de mayor beta, con mayor interés en corto, etc. Entonces, me gustaría preguntaros cómo estáis viendo este rebote, tanto a nivel mundial en otras bolsas como en Estados Unidos, y qué pensáis, ¿es un rebote para ya empezar bien el año o simplemente tocaba por esa entrada de liquidez en los mercados por las fechas en las que nos topamos? Miguel Ángel. Yo es que, vamos a ver, lo que creo es que normalmente se intenta cerrar el año para que la foto fija salga lo mejor posible. Eso es lo que ocurrió y esa tendencia se está alargando un poco, pero yo creo que poco a poco vamos a ir viendo datos macro que nos indiquen que la situación todavía no está controlada. Yo comparto, yo creo que al 100% el mensaje que están transmitiendo todo el mundo. Vamos a tener unos dos primeros trimestres muy débiles, con situaciones macro bastante complicadas, donde vamos a encontrarnos en las bolsas muchísima volatilidad, pero a su vez también muchísimas oportunidades para ir generando una cartera que durante el segundo semestre, y insisto, no sé exactamente cuánto es un semestre, si esto va a acabar en mayo o va a irse a septiembre, pero vamos a ver, la mitad del año va a ser un año muy complicado, con muchísima volatilidad, pero también se va a generar muchísimas oportunidades, porque lo que sí que creo realmente es que la situación se va a estabilizar en el segundo semestre para un año 24 muchísimo mejor. Vamos a ver ya a dónde va a llegar. Jeremy Dimon decía hace un ratito que la inflación, los tipos él lo ve en el 6%. A mí cuando esta gente dice este tipo de cosas, independientemente de que me parezcan una tontería o no, les doy muchísima importancia porque son hacedores de mercado. En todos los sentidos, no técnicamente, ¿no? Entonces, cuando se dicen ese tipo de cosas, los mensajes que estamos recibiendo de los miembros de las distintos, bueno, los miembros del sistema del FOB, los presidentes de las reservas federales en Estados Unidos, les doy importancia precisamente por eso, porque, oye, si yo he dicho blanco mañana, tampoco voy a decir negro, a lo mejor lo digo dentro de un rato más, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora no es más que restos del año pasado y que, bueno, BlackRock decía hoy que ellos siguen teniendo una visión muy defensiva para el año 23 y estos son verdaderos hacedores de mercado. Sí, además teníamos también a Mike Wilson avisando de Morgan Stanley que otro potencial, voy a ver si me puedo poner, ahí está, otro potencial caída del 22% según ellos. Bueno, arranca el año, por eso me extraña. También en Europa se hablaba de que iba a ser un muy mal año y arranca fuerte, por eso me está sorprendiendo este inicio y no sé qué conclusiones sacáis. Quiero saber, a ver, Gustavo, qué opina, cómo lo está viendo. También el oro, bueno, también hablábamos del oro semana pasada, tenemos el oro ya repuntando fuertemente. ¿Cómo lo estáis viendo? Y hablábamos del oro y de las mineras de oro, que están subiendo mucho también. Sí. De hecho, desde que hablamos, yo creo que hemos vivido una subida de un 7 o un 8% en una semana.
Yo con lo que diga Mike Wilson y Morgan Stanley desconfío absolutamente. Ya ves los pronósticos, ¿no, Javier? Que yo creo que incluso tú mismo los colgaste, o no sé quién, pero los pronósticos que hicieron a principios del año 2022 sobre Standard & Poor's 500 y cómo finalmente quedó 2022, ¿no? Siempre creo que hay un lado oscuro, un interés oculto, ¿no?, detrás. Además, coincido con Miguel Ángel, ¿no? Yo creo que bueno, pues muchas posiciones a finales del año 2022 se fueron a asegurar, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos gestores se juegan los bonus y, claro, teniendo en cuenta la alta volatilidad que hay en este mercado, pues mucha gente no quiere arriesgar, ¿no? Y se puede ir a monetarios, pero esas posiciones las tienes que deshacer, ¿no? Siempre que como te lo permita la regulación tienes que deshacerlo y aprovechas a primeros de enero, ¿no? Para ello y vuelve a entrar dinero en renta variable. Luego, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que el mercado está descontando que el pivot de la FED está en el 5%, ¿no? Y no solo eso, sino que además... bueno, pues tenemos el pivot de la FED del 5%, además parece que no se van a descontar, ¿no? Subidas de tipos digamos, subidas de tipos de interés, puede ser que incluso los tipos de interés bajen en el año 2023, ¿no? Y eso no estaba descontado en el mercado. O sea, es decir, que ya hay poca credibilidad, ¿no? Yo no creo que la FED vaya a ser terriblemente hawkish, creo que también hay una clara desinflación de la vivienda en Estados Unidos y que eso vamos a empezar a recoger. Dicho lo cual, estoy de acuerdo con Miguel Ángel. No sé lo que va a hacer el mercado en el corto plazo, no tengo ni idea, aunque me gusta mojarme. Creo que el Standard & Poor's 500 se va a mover muy parecido al año 2022 y que vamos a tener otro año de muy buenas oportunidades que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque la volatilidad ya sabes que es íntima amiga de largo plazo, ¿no? Y eso es con lo que nos tenemos que quedar, que si la volatilidad nos ofrece tan buenas oportunidades como en el año 2022, que ha habido auténticos precios de ganga, es decir, empresas que han caído un 70% y que estaban tremendamente baratas y que era el momento de comprarlas, pues yo creo que 2024 puede ser un gran año para los inversores en valor, ¿no? Qué bueno, Gustavo, nos quedamos con ese consejo, ¿no? de la volatilidad siempre da oportunidades. Luego hablaremos más en detalle sobre sectores y posicionamiento. Carlos, ¿cómo estáis viendo desde Ambank todo este inicio de año? Sobre todo, comentábamos varias veces cuando has venido al programa, has hablado varias veces del posible cambio de ciclo para los próximos años. Ha arrancado todo el año, como todo el mundo, con el posicionamiento de hay que irse más a defensivo, hay que buscar healthcare, hay que buscar consumo básico, hay que buscar utilities, mientras que ahora, por ejemplo, el inicio de año está siendo muy cíclico, muy materiales básicos, comunicaciones. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, pues uno de los temas que comentasteis, que coincido con lo que comentaba Gustavo, de hecho, creo que hace 2 meses, la primera vez que vine, me preguntaste cuál era mi activo para 2023 y dije que había muchos más escenarios positivos para el oro que negativos. Sigo diciéndolo. Creo que a día de hoy, para buscar protección, es el activo con mejor rentabilidad a riesgo, el escenario a futuro, mejor que los bonos. Y respecto al inicio de año, pues lo que veo es que las acciones, como bien indicabas, de más beta, más apalancadas o más ilíquidas, que suelen volar cuando se pone el mercado en modo risk-on, son las que están haciendo lo mejor. Y me sorprende muchísimo, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico que estamos en Europa, que para mí es bastante peor que el americano por la falta de flexibilidad, por la falta de unión, por la situación de deuda, bueno, por muchísimos factores, por el déficit energético, etcétera, etcétera. El DAX, que es el único índice europeo que incluye dividendos, está a un 8% de máximos históricos. Es algo que me alucina, o sea, vemos el SP500, igual está, no sé, a un 20-25% y tenemos aquí al DAX a un 8%. Y me podría venir alguien y decir, ya, pero bueno, el múltiplo al que cotiza el DAX es bastante más atractivo que el que cotiza el SP. Ya, bueno, pero es que las compañías que cotizan en el DAX son bastante más cíclicas y evidentemente no podemos pagar el mismo múltiplo por una compañía cíclica que por Apple, evidentemente. Entonces, a mí de inicio de año es lo que más me choca, lo cercano que está de máximos históricos los índices europeos, incluyendo dividendos. Y bueno, la volatilidad está bastante contenida, puede ser un buen momento para comprar protección. Desde luego que es en los momentos como estos y no cuando ya estamos con caídas, que es lo que se suele ver, ¿no? Hay que comprar protección ahora y tenemos el VIX en 30 y es muchísimo más cara comprarla. Creo que ahora es cuando puede tener bastante más sentido comprar protección o incluso vender
vender alguna call sobre algún índice, aunque nos las van a pagar peor porque la volatilidad está más baja. Es un poco como lo veo. Creo que crédito tiene sentido, sobre todo investment grade, que es lo que ha estado más penalizado, y bueno, pues tenemos flujos. Estaba viendo, por ejemplo, la semana pasada una compañía que se llama Elis, francesa, líder a nivel mundial, una compañía de perfil muy value, que hay grandes inversores aquí en España que la llevan, que se dedica al cuidado y lavado de ropa, sábanas y demás para hoteles, ofreciendo un yield to maturity a 2026 de casi el 5%. Pues oye, como protección, una compañía sólida y resiliente puede ser bastante interesante posicionarse en crédito en este tipo de compañías. Nos quedamos con todo esto, Carlos. Crédito, oro, sorprendente lo de Europa también, estar tan cerquita de máximos si miramos el total return. ¿Cómo lo veis vosotros desde Blackbird, Marc? También creo que estabas positivo con el oro, creo que nos comentaste Barrick Gold junto a Gustavo también, así que felicidades si os ha salido bien. Y nada, ¿cómo estáis viendo todo este inicio de año? Hemos comentado Europa, hemos comentado crédito, hemos comentado oro. Coméntanos un poco cómo lo veis. Bueno, la verdad que nosotros estamos bastante más positivos que la media, y te voy a explicar un poco el porqué, ¿no? Claro. Fíjate que lo que estaba comentando Carlos, a nosotros no nos sorprende lo del DAX, porque es cierto que venimos de 7 años que el DAX está un 15% también de los máximos, ¿no? Es decir, tenemos una rentabilidad en 7 años prácticamente nula, o al menos históricamente, en lo que significa pues, aspirar a ese 8-10% de renta variable. Es un rango muy bajo que tiene una respuesta a un comportamiento diferente a las políticas monetarias del Banco Central Europeo contra el Banco Central Americano, ¿no? Entonces, esas diferentes políticas han provocado diferentes comportamientos en los mercados. Todos sabemos que los bajos tipos de interés han afectado de una manera muy positiva a las compañías growth, especialmente las tecnológicas. Nosotros hemos hecho un estudio interno de excluir las 6 grandes compañías del mercado americano, es decir, Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft y Tesla. Y esas 6 compañías, si las excluimos del Nasdaq, nos quedamos con el Nasdaq 94, nos queda un índice que tampoco está negativo. Entonces, en el corto plazo, si nos vamos a focalizar en compañías, fíjate los bancos cómo están tirando. Si es que al final es una cuestión de, si en los últimos 10 años un entorno muy bueno para la tecnología, porque los bajos tipos de interés, hemos hablado de la zombificación de la zona euro, por ejemplo, ¿no? Es decir, los bajos tipos de interés, incluso negativos, hacen que un proyecto de inversión sea viable a muy poca rentabilidad. Con los tipos actuales, el dinero va a buscar otros activos, ¿no? El private equity pierde atractivo y vamos a buscar otros activos. Y fíjate que los bancos ahora están on fire, ¿no? Y la gente, ostras, quiero vender bancos. Hombre, si los bancos vienen de una década en los que han tenido la facilidad de depósito al menos 0,50 y ahora nos vamos a la facilidad de depósito al 3%, esto significa, fíjate tú, nosotros hemos calculado que el Banco Central Europeo va a tener un coste en la facilidad de depósito de la expansión de balance de los últimos años de 600.000 millones de dólares. El Banco Central Americano, la Fed, lo ha explicado, lo ha hecho público y en ese caso son 750.000. Es decir, los bancos van a ganar mucho dinero con este escenario porque además, para poder sobrevivir esta crisis, han tenido que reinventarse y ahora los márgenes tienen una palanca que van a crecer exponencialmente y por eso los bancos están absolutamente desbocados. Entonces, en todos estos factores lo que está claro es que la tecnología sigue debilidad, sigue bajista. Nosotros, en nuestro escenario es ver los máximos en la renta variable europea en el mejor de los escenarios, por eso hemos subido la exposición al 82% de nuestras carteras y en ese nivel yo sí que coincido con lo que decía Carlos, que sería un buen punto para empezar a pensar y plantearse comprar volatilidad y hacer algún tipo de cobertura. Desde luego no esperamos un año boyante, pero sí que a lo mejor el primer semestre nos sorprende. Y una última cosa, el rebote va a venir sí o sí con un rebote muy importante de las tecnológicas, principalmente por la elevada sobreventa. Lo que lleva de caída Tesla o Amazon, que lleva un 44% de caída, va a responder con un rebote en breve. Y ese rebote, que parece que puede llegar pronto, podría acabar de catapultar las bolsas europeas en máximos. Luego ya iremos viendo porque tenemos tanta información, tantas noticias y tantos hitos que a medida que se resuelvan
pues por supuesto veremos que las bolsas se comportan mejor o peor. Pero desde luego a corto plazo vemos las bolsas muy fuertes y no es descartable que veamos un primer trimestre apoteósico. Bueno, un pequeño sí. dato ahora que se habla de Estados Unidos y de Europa. El MSCI World, si le quitamos las compañías americanas y haces un rolling de los 50 últimos días, o sea, resulta de que estamos viendo el diferencial negativo o positivo a favor de los europeos más alto desde el año 2009. Es decir, 14 puntos de diferencia. Durante toda esta década lo hemos visto justamente al revés. El MSCI World, si las compañías americanas, estaba por debajo del S&P 500. Es decir, que yo particularmente, si en algún sitio apostaría donde tendría que comprar, ahora mismo no compraría en Europa, que se va a ver muchísimo más afectada por problemáticas circundantes y geopolíticas muy próximas, sino que apostaría precisamente por las compañías americanas, que son aquellas que están más baratas y que así lo demuestra el tema de los índices. Aunque yo, a pesar de todo, sigo pensando de que yo no compraría masivamente ahora, ni mucho menos, sino que solamente en pequeñísimas oportunidades, que dicho de paso sé lo que estoy haciendo. Miguel, aprovecho para preguntarte, ya que has comentado